Si sacáramos una silla a la puerta de nuestra casa, en el pueblo, y nos pusiéramos a esperar a que ocurriera un eclipse de sol total, en promedio habría que esperar unos 380 años para que eso pasara. Pero eso quiere decir que tengamos no uno, sino dos eclipses solares totales y luego uno anular, seguidos en el patio de nuestra casa. Es la lotería científica, la lotería de los espectáculos naturales. Una cosa que no hay que perderse. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Durante miles de años los eclipses fueron señales del fin del mundo, presagios, castigos divinos, un agujero negro abriéndose en mitad del día. Civilizaciones enteras levantaron la vista al cielo con miedo cuando el sol desaparecía. Hoy, entendiendo mejor lo que ocurre ahí arriba, seguimos sintiendo algo parecido, una mezcla de curiosidad, respeto y sorpresa que nos atrae como la Tierra a la Luna. Entre 2026 y 2028 va a suceder algo extraordinario sobre nuestras cabezas. 3 años, 3 eclipses, el llamado trío de eclipses visibles desde España en los que el cielo cambiará ante nuestros ojos. El primero será el 12 de agosto de 2026 a las 8:30 de la tarde y atención, la península ibérica será el único lugar habitado del planeta desde el que podrá verse en toda su magnitud un eclipse total de sol y el primero visible en España en más de un siglo. Después llegará el de 2027, que será además uno de los eclipses más largos del siglo, y en 2028 un eclipse anular, es decir, que dibuja un anillo en el Sol, completará esa extraña alineación cósmica que convertirá durante 3 veranos seguidos a España en capital mundial de la observación astronómica. Nosotros hoy vamos más allá de nuestros límites espaciales para entender uno de los pocos fenómenos capaces de detener a millones de personas al mismo tiempo, porque durante unos minutos volvemos a sentir algo muy simple y muy raro. Asombro, el cielo cambiando delante de nosotros, la sensación de que el universo sigue siendo muchísimo más grande que nuestras pantallas, nuestras prisas y nuestras miserias. Hoy eclipsamos tu vida durante 1 hora para contarlo todo sobre este trío de haces astronómicos. ¿Qué son los eclipses? ¿Qué significan y cómo se estudian? ¿Qué pasará en España este verano y lo siguiente? ¿Cómo podemos disfrutar con calma y seguridad de esos minutos de fascinación universal? It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles. It's a new life for me. Posibles. It's a new day. Utopistas para el futuro. Pues todo eso nos lo va a contar desde la ciencia y la paciencia que hay que tener para ver un eclipse así. Esther Sánchez, científica, crudos días. Crudos días, Violeta. Pues vamos con la ciencia, pero no solo, porque esto va de mirar al cielo. Adelantábamos al principio, la historia de los eclipses o los eclipses en la historia han movilizado mucho y mucho más. Han cambiado batallas, inspirado cuadros, poemas y canciones y servido tanto para hacer ciencia como para meter miedo. Sí. El registro más antiguo de un eclipse aparece en una tablilla de arcilla hallada en Siria y fechada en el año 1223 a.C. ¡Guau! Pues es mogollón. Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar en Jamaica para asustar a la población indígena y conseguir provisiones. Y aquí en España, un eclipse de sol provocó tanto temor entre cristianos y musulmanes que la batalla de Simancas en el año 939 se retrasó varios días. Durante siglos, los humanos imaginamos monstruos devorando el sol, lobos gigantes en la mitología nórdica, dragones celestiales en China o demonios en la tradición hindú, pero también historias de amor entre el sol y la luna. ¡Qué bonito! Los eclipses aparecen en la Biblia, en Shakespeare, en Dante o en Juan Ramón Jiménez. Fascinaron a pintores como Dalí o Rubens y acabaron convertidos en canciones de Handel, Pink Floyd, Iron Maiden o Bonnie Tyler. Pocas cosas han conseguido atravesar igual la ciencia, el arte, el miedo y el asombro colectivo como el momento exacto en el que el cielo se oscurece en mitad del día. Y eso que mientras millones de personas se preparan para mirar al cielo, hay otra parte un poco más terrenal, más burocrática, en la que el Estado también se prepara para algo gigantesco. Es decir, el Consejo de Ministros aprobó una comisión interministerial específica para coordinar este evento. Así es, varios ministerios implicados, científicas, astrónomas, técnicas de emergencias y responsables de movilidad trabajando juntos para algo que apenas durará unos minutos. Me encanta el nombre, la Comisión Nacional del Eclipse. Es maravilloso. Es propio de una novela de ciencia ficción.
Pues esa Comisión Nacional del Eclipse lleva tiempo coordinando planes de divulgación, de educación, de turismo científico y también de protección civil, porque provincias enteras estarán preparando dispositivos especiales. ¿Será realmente para tanto? Pues aunque todavía no lo parezca, se calcula que entre 5 y 10 millones de turistas podrían llegar a España para observar el eclipse. En total, hasta 17 millones de personas podrían movilizarse en torno al evento, más que los Juegos Olímpicos de París. Ya que no nos ponen Juego Olímpico de hace un rato, pues sí, mira. Pues miramos al cielo. En China, durante el eclipse de 2009, millones de personas colapsaron ciudades enteras para mirar al cielo. En Estados Unidos, en 2017 y 2024, hubo autopistas bloqueadas, pueblos abarrotados y gasolineras sin combustible a lo largo de toda la banda de totalidad. En Chile, en 2019, 500.000 de personas se concentraron en la región de Coquimbo para ver cómo el sol desaparecía sobre los grandes observatorios del desierto. Los eclipses ya no son solo fenómenos astronómicos, son acontecimientos planetarios, peregrinaciones científicas, eventos turísticos masivos. Experiencias colectivas capaces de mover a millones de personas de un continente a otro para vivir 2 minutos de oscuridad. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. España está a punto de convertirse, lo estamos diciendo, en el centro del mundo para quienes persiguen esa sombra. Por eso hoy hablamos del sol y de cómo se prepara un país entero para mirar al cielo. Campanas de iglesia, ¿dónde estamos? Pues estamos en Lleves, Guadalajara. Un poco más de 5.000 habitantes, un pueblo tranquilo que en agosto de 2026 podría convertirse en uno de los lugares más observados del planeta. A apenas 80 kilómetros de Madrid, en mitad de la provincia de Guadalajara y casi a 1.000 metros de altura, está el Observatorio de Lleves, una de las grandes instalaciones astronómicas españolas y el lugar desde donde se coordinará parte de la señal oficial del eclipse. Depende del Instituto Geográfico Nacional y allí se desarrollan tecnologías de radioastronomía y se realizan observaciones astronómicas y geodésicas de alta precisión. Su gran símbolo es un radiotelescopio de 40 metros de diámetro, uno de los más importantes de Europa, integrado en redes internacionales que permiten observar el universo combinando señales captadas desde distintos puntos del planeta. Y todo eso en un pueblo de Guadalajara. Sí, desde el que dentro de poco medio país mirará al cielo. Y aunque falten unos meses, el eclipse ya se nota, se siente. Es que es de día y se pone de noche. Ya, pero yo he visto uno. Ya. Ella es Carmen, una señora de Lleves que me encontré en un bar frente al ayuntamiento. Tampoco he visto nunca ninguno, no sé por qué. Pues no sé por qué. Un eclipse que se vuelve oculto. Ya, pues tú pero yo sí lo veo en Segovia. Pero verlo, En Segovia, sí. no lo he visto. Digo, me hace mucha ilusión, pero con los niños también, ¿no? Pero estoy obsesionadita con ello. A todo el mundo le digo, el día 12. La previsión es que millones de personas se desplacen a la banda de totalidad y muchos pueblos pequeños, como Lleves, multiplicarán su población en apenas unas horas. Carmen no lo duda. Ya oí otra vez que era a las 8. Y dije yo, madre mía, que se va a liar, porque esa calle por la carretera, la otra, suben a las tirolinas, que lo llaman los tirolinas. Cuando llegan a las tirolinas, ahí estará inundado de gente. Porque es el único sitio que se ve. Es el único sitio donde se ve. Explícanos eso de la banda de totalidad. Claro, a ver, no es el único sitio donde se ve. La banda de totalidad es donde se va a ver el eclipse total. Vale. En el resto de España, en muchísimos sitios, se va a ver un eclipse parcial. Vale. ¿Vale? Pero no todo el mundo tiene unas expectativas tan optimistas como Carmen. No, de momento no nos consta de que vaya a haber una movilización así, algo masiva o fuera de lo normal. Llegado el momento, si vemos que hay una concentración y eso, pues tomaremos las medidas oportunas para dar cabida y para el desarrollo de ese día, de ese evento. Él es Javier Hurtado, teniente de alcalde del Ayuntamiento del Pozo de Guadalajara. Y seguí conociendo a gente de la zona. El observatorio es uno de los parques para visualizar el eclipse más importante de Europa, porque es de los más grandes. Y a nivel de seguridad no creo que sea algo que la gente vaya a venir a hacer escándalo. Yo creo que es un sitio ideal para poder visualizarlo, porque estamos en la naturaleza, no tenemos luces que puedan entorpecer para verlo.
y es un sitio ideal. Antonio Muñoz es el primer teniente de alcalde de Lleves y concejal de Medio Ambiente y Seguridad. Me contó que en Valdeluz, un núcleo de población cercano, hay un bosque que se llama Valdenazar y habilitarán un espacio para que cada cual lleve su telescopio. También van a repartir gafas el mismo día del eclipse. Gafas como estas que tenemos aquí, que hablaremos de ellas. Y mientras Carmen y yo tenemos ese ansia por no perdérselo, hay quien ni lo sabía. Yo nada, y mira que me gusta mirar el cielo, tampoco, ya te digo, no soy nada, pero yo qué sé, no había visto nada, ni sabía que desde aquí se veía mejor. O sea, ni idea. Ni idea tampoco. Tampoco me he enterado de ninguna noticia ni de nada. Como Lucía y Nabil, a quienes conocí en una terraza tomando algo fresquito, y les di yo una alegría contándoles un poco de qué iba lo del día 12 de agosto. Resulta que Lucía vive en un 5º piso, el edificio más alto de la zona, desde el cual se ven los atardeceres. Así que se puso muy contenta al saber que podría ver el eclipse desde su casa. No todos los días puedes ver un eclipse de esta magnitud desde tu sofá. Claro, de hecho, lo que yo les propuse fue hacer una fiesta, porque ¿qué vas a hacer durante un evento astronómico único en tu vida? Pero medio de bruces con la brecha generacional con la Gen Z. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta la fiesta. Entonces, lo último que se me ocurre... Algo más tranquilo sería. ¿Sabes? O sea, yo voy a estar ahí con mis gatos, a ver también cómo le afecta a mis gatos, porque el tema de la luna también supongo que a los animales les afecta más, y a ver cómo reaccionan mis gatos. A mí me encanta observar a los animales, o sea, me encanta, entonces pues ver también qué hacen, cómo están, y ver yo qué tal estoy también. Qué sana esta gente, qué bien pensado, en verdad. Total, no les juzgo, al revés, ya me gustaría. Pero hasta entonces la vida sigue con sus quehaceres y elucubraciones, bares, terrazas, vecinos al fresco, y un cielo que en unos meses podría atraer a medio mundo. Y yo me he traído a Sandra Benítez Herrera, responsable de Comunicación y Educación de Ciencia de la Agencia Espacial Europea y parte de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Sandra, crudos días. Crudos días. Que nos has traído muchísimo merchandising de la ESA. Estamos aquí flipando con las gafas, las pegatinas, las chapas, sobre todo con las gafas, que van a ser lo que usemos ese día, pero hay un montón de cositas aquí explicativas de lo que hacéis en la ESA que estamos fascinados. ¿Qué tiene de especial este eclipse para que medio país y medio planeta esté ya, con el tiempo que queda, pendiente de él? Bueno, pues como muy bien decíais, un eclipse total de sol es uno de los eventos astronómicos más increíbles que puedes visualizar, y además se puede hacer sin ningún tipo de equipo técnico sofisticado. Necesitas unas gafas para protegerte la vista y ya está. Además, se junta que en este año nos toca en periodo vacacional, con lo cual la gente está relajada, en familia, y además es muy especial porque también esa misma noche tenemos las Perseidas, o sea que te llevas un 2x1 astronómico. Es importante recalcar que va a pasar al atardecer, que también lo hemos oído antes, con lo cual probablemente va a ser la puesta de sol más bonita de tu vida. Wow. Y esto nos va a permitir realmente ver el sol que se va poniendo eclipsado. Claro, porque ¿qué es exactamente un eclipse total de sol? ¿Qué veremos realmente durante ese minuto y medio? Lo que vamos a ver es básicamente que el día se hace noche, vamos a ver que el disco de la luna oculta por completo el disco solar, que por una coincidencia cósmica tienen el mismo tamaño aparente en el cielo, aunque sabemos que el sol es 400 veces mayor que la luna, pero también se ubica 400 veces más lejos. Entonces, por esta fantástica coincidencia, se tapa mutuamente, la luna tapa totalmente el disco del sol y entonces se oscurece el día y se revela la esquiva corona solar que normalmente está tapada por el brillo de nuestra estrella. Entonces, para los científicos es un momento maravilloso, no solamente para contemplarlo, pero también para estudiar las capas más externas del Sol. ¿Esto cada cuánto pasa? Pues realmente... en todo el planeta, o sea, no son poco frecuentes. Siempre hay algún punto del planeta donde se puede ver un eclipse de sol, un eclipse de luna, por la configuración geométrica del sistema Tierra-Sol-Luna. Pero para que se den las condiciones de que se repita en una misma ubicación y que esa banda de totalidad, que no es muy ancha, son apenas 200 kilómetros, pase otra vez por la puerta de tu casa, eso sí que es mucho más raro. Y ya es más raro todavía que tengamos 2 eclipses totales solares y luego uno anular. O sea que realmente tenemos muchísima suerte. Estamos en racha. ¿Y qué nos permite estudiar los eclipses? Pues como decía, lo más importante es estudiar la corona del Sol, que es un gas muy difuso, muy tenue, pero que está muy caliente, a millones de grados centígrados, y que no sabemos realmente por qué, porque el resto de las capas de la atmósfera solar no están tan calientes, aproximadamente unos 5.000, 6.000 grados. Y eso tiene que ver con el campo magnético, pero todavía no entendemos muy bien cuáles son los efectos. O sea que es fundamental utilizar los eclipses para estudiar la física solar. Pero entonces en minuto y medio hay muchísima ciencia mirando para sacar todos los datos posibles de ese instante. Hay muchísimos equipos científicos movilizados a la banda de totalidad para extraer en esos minutos una cantidad ingente de datos que les va a dar trabajo por años.
Hablando de trabajo, ¿qué son las misiones solares de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y qué papel juegan en todo esto? Pues nosotros tenemos varias misiones dedicadas a estudiar el Sol desde varias perspectivas. Nuestro orbitador solar, que se llama Solar Orbiter, lleva desde 2020 captando imágenes espectaculares de esas capas externas del Sol que decía, las fulguraciones, las tormentas solares, las eyecciones de masa coronal, para intentar entender cuál es esa dinámica del Sol y cómo afecta también a la Tierra, ¿no? Que esto es el segundo componente. Una cosa importante que ha hecho Solar Orbiter y que no se había hecho nunca antes es mirar las zonas polares del Sol. Hemos cartografiado por primera vez el año pasado el polo sur del Sol, que no se había visto nunca antes, porque ahí justo es donde más se enmaraña el campo magnético y donde podemos entender mucho más qué pasa con la actividad magnética del Sol. Luego tenemos otras misiones como SMILE, que es la misión que se lanzó justamente hace unos días, la semana pasada, y eso ya estudia más, no tanto la estrella como tal, sino la interacción del viento solar con nuestro entorno, con nuestra atmósfera y con nuestro campo terrestre, para ver cómo nos pueden afectar este tipo de radiación de viento solar a nuestras tecnologías y a nosotros como especie. Y ya por último, también en la ESA somos muy chulos y tenemos nuestro propio eclipsador, o sea, un creador de eclipses artificiales en el espacio, con 2 satélites volando en formación hiperprecisa. El primer satélite oculta el disco solar, revelando la corona, y el otro, que está ubicado a 150 metros, toma las imágenes y toma los datos. ¿Esto es real físicamente o estamos hablando de un programa? Esto lleva 2 años y medio tomando datos y acumula miles de horas de eclipses totales. ¡Wow! Wow. Quieres ir, ¿verdad? Pues ¿Quieres ir? quiero ir, sin duda, llévame. ¿Y cuáles son los planes de la Agencia Espacial Europea para el eclipse? ¿Qué vais? ¿Dónde se va a ver mejor? ¿Dónde lo vas a ver tú? Pues mira, yo voy a estar en un observatorio astrofísico en Javalambre, en Teruel, que tenemos una estrecha colaboración con esta institución, y desde ahí vamos a montar un estudio. Se va a trasladar nuestro equipo de esa Web TV para compartir a la audiencia internacional, sobre todo a Europa y a todo el mundo, lo que se vive aquí en España. Vamos a estar acompañados por nuestra directora de ciencia y otros muchos expertos de las misiones que acabo de mencionar. Y la ESA también va a organizar un evento de público ciudadano ya en clave española, con un programa enteramente en español, en la ciudad de León, con la que también nos unes, obviamente, muchos lazos. Qué bonito. Vamos a ponernos en situación de que ya estamos en ese día, se está acercando la hora, estamos sentados en el lugar que hemos elegido dentro de esa banda de totalidad, bueno, o fuera, si no hemos podido ir, para mirar al cielo, y apuntamos nuestra vista al sol. ¿A quién nos has traído para explicarnos qué vamos a ver ahí, cómo hay que mirar al sol? Pues mira, para mirar al sol me he traído a Alejandro Sánchez de Miguel, el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y cazador de eclipses. Con todos los que ha visto, él lleva acumulados, ojo, más de 17 minutos a la sombra de la Luna. No tantos como los satélites de la ESA, pero ya me encantaría también. Y está a punto de publicarse un libro suyo sobre eclipses en la editorial Catarata del CSIC. Alejandro, crudos días. Crudos días. Oye, ¿por qué el eclipse total produce una reacción emocional tan fuerte? Tú que has vivido tanto, ¿qué tiene de especial vivir esa totalidad de un eclipse? Bueno, al final son muchísimas cosas que pasan a la vez que son como muy antiintuitivas, ¿no? El que baje la luminosidad del ambiente casi 12.000 veces en pocos segundos, que el sol pues veas como un agujero donde antes estaba el sol, el cambio de temperatura, el viento, los animales haciendo cosas raras, bueno, y luego pues que puedes ver cosas como la corona que ha comentado Sandra que no se pueden ver de normal. Los animales haciendo cosas raras, Esther. Sí, durante los eclipses muchos animales se comportan como si hubiera llegado la noche de golpe. Claro. Las vacas se van al establo, los pájaros y las ranas activan rutinas crepusculares, algunos depredadores empiezan a moverse más, perros y gatos nerviosos y desorientados, ¿verdad? Los gatos de Lucía. Verás tú. En animales salvajes las reacciones son más difíciles de estudiar, claro, pero durante un eclipse en Zambia, en 2001, se observó cómo varias jirafas echaron a correr cuando empezó a oscurecer, para después volver tranquilamente a comer cuando regresó la luz. Claro, Alejandro, ¿qué podemos esperar en el mundo animal? Bueno, realmente este es un tema de investigación y tanto este año como estos años pasados en Estados Unidos lo estamos estudiando mucho porque además para nosotros es muy importante, ya que es un proxy
al efecto que pueda tener la contaminación lumínica masiva que puedan producir algunos tipos de satélites que se están planteando lanzar. Entonces, es un tema de investigación y desde luego ya os digo, cuando yo lo vi en el año 99 ver a los cisnes irse a dormir, pues fue súper gracioso. Wow, hasta que, claro, tú que has visto tanto, que has estado en estas situaciones muchas veces, ¿hasta qué punto algo así puede movilizar a tantísima gente? ¿Realmente estamos hablando de algo comparable a unos Juegos Olímpicos? En principio se considera que los eclipses totales de Sol son las migraciones temporales mayores de todo el planeta. Por varias razones. Primero, pues esto no va también a gente que tiene dinero, no solamente a gente pobre. Entonces, eso permite que se mueva mucha gente de golpe, ¿no? Por otro lado, no hace falta pedir una entrada. Da igual la cantidad de aforo que tenga el estadio. En eclipse el aforo es la franja de totalidad, ¿no? Y luego, bueno, pues depende muchísimo de cómo de cerca o lejos estén capitales importantes para que estos sean pues muchos millones o cientos de miles de personas, ¿no? No es lo mismo cuando nos fuimos a Isla de Pascua, que cabíamos relativamente poca gente, a pues el año 99 o el año 2024, cuando allí, pues claro, es que pasaba ya por sitios superpoblados. De hecho, durante el eclipse de 2024 en Estados Unidos hubo autopistas completamente colapsadas, problemas de abastecimiento en gasolineras y supermercados y pueblos pequeños absolutamente desbordados. Ahora España es el único lugar del mundo desde donde será visible este fenómeno. La franja de totalidad se trata de una extensa zona eminentemente rural, donde hay menos servicios públicos y cuyas infraestructuras no están preparadas para recibir el alto número de visitantes que se espera. Carreteras estrechas, pocas gasolineras, pocos centros médicos, escaso número de efectivos de los cuerpos de seguridad. Claro, Alejandro, ¿qué puede pasar cuando millones de personas intenten llegar a pequeños pueblos? ¿Por qué preocupa tanto la movilidad? Bueno, principalmente por eso, por la cantidad de gente, sobre todo Madrid, Barcelona, Bilbao, que son centros muy poblados y que en cuanto se muevan los madrileños, los barceloneses, los bilbaínos, pues pueden colapsar todas estas zonas que, por ejemplo, si no fuera porque está el Camino de Santiago, la infraestructura sería prácticamente inexistente. Entonces, realmente, pues esto puede ocurrir. Además, tenemos el problema de la meteorología, que puede hacer que sitios que estén bien preparados, de repente hay una mala previsión y la gente no vaya allí, se concentre en otro sitio, y además esto no lo podemos prever hasta 3 días antes. Entonces, desde el punto de vista logístico, es una auténtica pesadilla. Y además es verano, con la cantidad de riesgo de incendios forestales que eso conlleva. ¿Debería haber preocupación real por incendios, cobertura móvil, servicios sanitarios y demás, Alejandro? Bueno, después de lo que nos pasó el año pasado, yo estoy a punto de quedarme atrapado en picos de Europa por los incendios. O sea que realmente yo entiendo que esto puede ocurrir. Evidentemente, por eso, una de las cosas que se recomiendan es no ir el mismo día, sino ir un par de días antes, un día antes, y no volver inmediatamente, sino esperarse a ver las perseguidas y hacer una vuelta escalonada. Claro, ¿cómo debería prepararse el Estado? No sé si, según tu opinión, se está haciendo bien. Bueno, yo estoy súper contento. De hecho, esto ha sido mi preocupación y la de unos cuantos durante unos cuantos años. Y he de decir que al menos los astrónomos y el Estado ha hecho algo y lo estamos preparando. Para que hagáis una idea, en México, pues el Estado no se ocupó absolutamente de este tema, y en Estados Unidos, pues ya vimos la reacción de Trump mirando al sol directamente sin gafas. O sea que eso ya te dice el grado de preparación, al menos desde el punto de vista de la nación, que había. Claro, aquí pues estamos muy contentos. ¿Será suficiente? Pues no sabemos. Si tenemos la experiencia de otros eventos inesperados en los que hemos visto que es mejor entrar en pánico antes que después. Claro. Es fácil superar, de todas maneras, a Donald Trump en preparación. Estaba fácil. Sí, estaba fácil. No sé si hay alguna coordinación especial, entiendo que sí, entre dispositivos científicos, Alejandro, y protección civil este verano. Bueno, ahí eso es el Ministerio del Interior, que me consta que, por ejemplo, está inspeccionando los sitios que se están proponiendo para la observación, y una de las cosas que nos preocupa a muchos es que se digan determinados lugares y que no estén preparados, ¿no? Entonces, por un lado, no queremos que la gente se vaya a sitios que sean peligrosos, ¿vale? Pues como zonas protegidas o boscosas,
por otro lado, si vas a llamar a la gente a un sitio, ese sitio tiene que estar preparado porque puede ir muchísima gente. Entonces, yo soy de la opinión de que está bien que haya presas, pero también que tiene que haber sitios inundables, ¿no? O sea, tenemos que tener también terreno libre, campos que ya han sido recogidos y demás, en los que la gente pueda ir sin concentrarse demasiado. Claro, antes comentabas, esto ya en la parte de la responsabilidad personal de todos los que podemos ir a ver estos eclipses, que lo suyo es ir con tiempo, no salir corriendo, porque esto pasa en muchos lugares en los que la gente va a ver la puesta de sol, que hay muchísima gente viéndolo y al momento que se esconde el sol salimos corriendo por una carretera de un único sentido liando la parda. ¿Qué otros errores suele cometer la gente en este tipo de eventos y qué recomendarías no hacer? Bueno, una de las cosas que más ilusión me ha hecho es ver las recomendaciones del Ministerio con el tema del calor y demás. Tenemos que pensar que aunque nos parezca de sentido común, que tenemos que llevar agua, que tenemos que llevar sombra, que tenemos que llevar unas cosas, esto nos pasa un poco con la pandemia. Vamos a estar en una zona en la que no está preparada para esta afluencia de gente y un pequeño incremento de casos de lipotimia, por ejemplo, pues pueden colapsar un hospital. Entonces, aunque nos parezca de sentido común, tenemos que ser muy precavidos con este tipo de cosas. Vamos a estar muchas horas bajo el sol, sobre todo si vamos pronto, y pues tenemos que tener agua suficiente, sombra, pues refrescarnos, tener suficiente gasolina, suficiente comida. Por eso que hemos hablado, porque estas zonas pues no están preparadas para venga tanta gente y si lo hacemos no nos cuesta nada, pero si no lo hacemos y pasa algo, pues puede ser un problema. Efectivamente, si parece sentido común, pues hagamos caso al sentido común que nos indica Alejandro Sánchez de Miguel, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchas gracias por ayudarnos a entender la dimensión científica, social y también logística de lo que puede suponer este trío de eclipses. Un placer. Un abrazo. Gracias. A pie de calle, con vistas a la calle. Con cámaras y focos. Con realización en directo. Para que no solo se escuche, también se ve. Para hacer tu propio videopodcast o tu podcast a secas. Escribe a publi@carnecruda.es y ven a grabar a la República Independiente de la Radio. Un estudio diferente para programas sugerentes. Vale, ya sabemos un poco cómo comportarnos civilizatoriamente, pero ¿cómo nos preparamos? Mira, para eso he hablado y he preguntado a David Galadí Enríquez, con quien arrancábamos el programa, de hecho. Es astrofísico y coordinador del Nodo Español de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Puede valer la pena desplazarse al interior de la banda de totalidad. El espectáculo es totalmente distinto si estamos fuera de la banda de totalidad, donde vemos el eclipse como parcial, o dentro. Incluso estar fuera o dentro por un margen de unos pocos kilómetros cambia radicalmente el aspecto del espectáculo. La banda de totalidad del eclipse de agosto de 2026 atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón y terminará entre Valencia, Castellón y Baleares. Madrid y Barcelona quedan fuera. Abajo la centralidad esa ya que está. El eclipse ha venido a levantar a la España periférica. Que no es periférica, que la periferia no se tiene que definir contra el centro. En fin, que me estoy liando. ¿Se verá desde cualquier punto de esas regiones donde podamos ver el sol a las 8:30 de ese 12 de agosto? Sí. Pero David insiste en una cosa, tampoco hay que obsesionarse con encontrar el punto perfecto, porque fuera de la banda de totalidad se puede disfrutar del eclipse parcial profundo con los medios de protección adecuados. Pero no será el mismo espectáculo que uno total. No, pero también sigue siendo muy divertido, muy didáctico y bastante interesante. Y luego está la otra gran cuestión. ¿Cómo mirar al eclipse sin hacerse daño? Porque no vale cualquier cosa como trampa. Mirar el eclipse de sol es peligroso porque es el sol, no porque sea un eclipse. Cuando se ve algún trocito de superficie solar, lo que llamamos en astrofísica la fotosfera, ¿no? Por pequeño que sea, puede dañar la vista. No debemos caer en el error de pensar, bueno, que el sol está tan finito y ya solo se ve un trocito con forma de lúnula, pues ya lo miro. No, porque entonces nos haremos una quemadura en la retina que en vez de ser redonda, pues tendrá forma de lúnula, pero nos dañaremos la vista igualmente. Hay que mirar con gafas de protección. Gafas de protección que tenemos puestas. Si alguien está viendo el programa en vídeo, pues nos verá aquí un poco como un topacio, que es de mi época. Pero ojo con los remedios que escuchemos por ahí.
Hay muchas ideas erróneas sobre métodos caseros, los métodos de la abuela, para mirar un eclipse de forma segura. Hay que advertir contra ellos. Un error que puede cometer la gente es mirar al sol directamente a través de radiografías viejas, de películas fotográficas veladas, cristales ahumados, reflejos en superficies de agua, reflejos en cristales. Nada de eso es seguro. Me encanta lo de la radiografía, de decir que siempre me ha llamado la atención. Y eso siempre se ha dicho, además. Tiene todo el mundo ahí la radiografía. Vamos a buscar radiografías a casa. Radiografía antigua. No. Vale, ¿cómo son estas gafas que nosotros tenemos puestas y de las que está hablando David? Pues mira, las homologadas tienen que cumplir con la norma ISO 12312-2. Y si están comercializadas en Europa deben llevar marcado CE. Y aún así hay un momento en el que podremos mirar sin protección. Insisto, solo uno, ¿eh? Durante la totalidad, o sea, durante el ratito, el minuto, minuto y medio, sí, el eclipse es total y estamos en un lugar donde sea total, claro. Así que durante la totalidad sí podemos, incluso yo diría debemos, para no perdérnoslo, sin protección. Vale, y ya hemos visto que un eclipse no es solo mirar hacia arriba, con todas estas precauciones que estamos contando, también puede ser una experiencia muy terrestre porque millones de personas estarán moviéndose al mismo tiempo. David cree que mucha gente se desplazará de Madrid y Barcelona para verlo, pero lo más curioso es que el gran colapso no suele ser antes del eclipse. Los grandísimos atascos se producen al final, porque el eclipse acaba al final para todo el mundo recoge y se va a la vez, ¿no? Es muy recomendable prever quedarse en el sitio donde veamos el eclipse hasta el día siguiente, o un par de días más. Todos nuestros expertos lo recomendaban. Menos improvisación y más tomárselo como lo que realmente es, un acontecimiento excepcional. A quien no haya visto nunca antes un eclipse de sol total, yo lo que le recomiendo es que se olvide de grabarlo, de fotografiarlo, de recogerlo con el móvil, porque además sale muy mal, y que lo que haga sea preparar el sitio para estar a gusto, crema solar, sombrerito, gafas de eclipse, refresquitos, bebidas de las que te gusten, buena compañía, buena información antes para entender lo que está pasando y disfrutar el espectáculo con relajación y sin obsesionarse por registrarlo. Hay un Instagram muy famoso que se llama Foto di merda a la luna, de gente que intenta fotografiar la luna y le sale un churro. No intentemos darle material a Foto di merda al sol, este año. Eso es. Vamos a estar ahí sin pantalla de por medio, solo gafas de protección de por medio y aunque solo sea por 1 minuto y medio. Estamos hablando de eclipses, de mirar al sol, pero como también adelantábamos antes, mientras aquí nos preparamos para levantar la cabeza en agosto de 2026, ahí arriba seguimos intentando entender nuestra estrella y también volver a la luna. Estos meses hemos visto nuevas misiones lunares, el programa de exploración lunar de la NASA Artemis, imágenes espectaculares y también cosillas perturbadoras. Sí. El silencio en la llamada en directo entre el presidente estadounidense Donald Trump y la tripulación de la misión Artemis 2, que dejó, un momento bastante incómodo y bastante largo de silencio, minuto entero de silencio en esa conversación. Pero más allá de ese ruido político y todo lo que hemos visto alrededor de Artemis, Sandra, ¿qué está intentando hacer realmente la humanidad ahora mismo en el espacio? ¿Cuáles son los focos principales? En el espacio, normalmente las agencias espaciales trabajan en dos vertientes. Por un lado, lanzar grandes telescopios astronómicos, como pueden ser las misiones Gaia, Euclid, el James Webb, para intentar cartografiar el universo observable o nuestra galaxia y entender cómo es nuestro cosmos. Por ejemplo, Euclid, que es nuestro detective del universo oscuro, está cartografiando las galaxias distribuidas a las mayores escalas dentro de nuestro universo para intentar descifrar qué es la materia y la energía oscura, que son los componentes mayoritarios de nuestro universo, y esto ya lo sabemos. Cuestiones sencillitas. Luego la segunda vertiente es ya la exploración espacial, es decir, enviar sondas para explorar in situ, estudiar in situ dentro de nuestro sistema solar, como por ejemplo la Luna, Marte o incluso más allá. ¿Y para qué ha servido realmente la misión Artemis? ¿Qué objetivos científicos tiene volver a la Luna y por qué vuelve a ser estratégica? Bueno, la misión Artemis es muy diferente a las misiones Apolo, porque ya no se trata solamente de llegar, de tocar y volverte a casa, sino que ya estamos tratando de una permanencia, por lo menos semipermanente, ¿no? O sea, realmente de volver y poder tener la capacidad de estar allí. Desde el punto de vista científico, es muy importante volver a la Luna porque
la Luna es un fósil de la creación del sistema solar. Aquí en la Tierra tenemos placas tectónicas que están todo el rato regenerando, ¿no? La Tierra, tenemos clima, tenemos erosión. Sin embargo, en la Luna no hay atmósfera y cualquier impacto de cráter o de meteorito que cae se queda registrado, con lo cual podemos tener acceso a huellas de hace más de 4.000 millones de años cuando se estaba creando el sistema solar, cuando estaba realmente en pañales el sistema solar. Por otro lado, la cara oculta de la Luna ofrece un lugar fantástico para poner radioantenas o telescopios grandes sin que haya ningún tipo de interferencia y sin que tengas una atmósfera que te perturbe, que nosotros los astrónomos sabemos que es nuestra gran pesadilla, ¿no? La atmósfera a nivel de calidad de imagen. Y luego también tenemos esa oportunidad de un laboratorio muy cerquita, porque está apenas a 3 días y no a meses de viaje, para poder ya planificar nuestras misiones a Marte. Claro, que cómo ayuda lo que se sabe, lo que se aprende en la Luna a futuras misiones a Marte. Claro, esa lanzadera es desde ahí, tenemos que ir primero a la Luna y luego a Marte. Claro, desde el punto de vista físico tiene mucho sentido porque la gravedad es mucho menor en la Luna, es 1/6 de la gravedad terrestre, con lo cual el combustible que necesitas para salir del campo gravitatorio lunar es muchísimo menor. Y además nos da la oportunidad para probar todo tipo de tecnología nueva, los hábitats en los que van a estar los equipos de astronautas, ver también cuáles son las consecuencias a nivel biológico en sus propios sistemas, en sus propios cuerpos, ante la larga exposición, ¿no? A partículas energéticas que vienen del universo, porque como decía antes, no tiene atmósfera la Luna. Todo esto es el campo de pruebas para ir a Marte y lo tienes a pie de calle, básicamente, al leto de la puerta de casa y puedes mandar un montón de suministros de forma mucho más fácil. ¿Y tú crees que estamos viviendo una nueva carrera espacial con todas estas misiones? Sí y no, pero lo que a mí me gusta del programa Artemis, a pesar de lo que puede parecer con las últimas declaraciones de cierto presidente norteamericano, es que es una ambición internacional, no solo, liderada por la NASA, pero la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial japonesa, la canadiense y un montón de países han firmado acuerdos individuales a través de sus institutos de ciencia o agencias para ir todos juntos otra vez a la Luna. Esto ya no es de una nación solamente poniendo la bandera, sino realmente de poder ser un colectivo de la humanidad que podamos ir allí a estudiar la Luna en beneficio de todos, que es un poco lo que desde la Agencia Espacial Europea repetimos siempre. ¿Pero se están repitiendo estos patrones de rivalidad de grandes potencias, como no sé si ahora con China? Sí que suele ser un discurso bastante político, pero si tú te bajas a la comunidad internacional científica, realmente no existen esas rivalidades. ¿Qué papel juega Europa en todo esto? O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Que nosotros vamos a rebufo o no? No, para nada. De hecho, la Agencia Espacial Europea, con todos sus países miembros, aporta un elemento fundamental a la nave Orión de Artemis, que es el módulo europeo de servicio, y que básicamente da las condiciones necesarias para que las tripulaciones puedan sobrevivir a ese viaje. Nosotros suministramos a través de este módulo el aire, la energía, el agua y también la propulsión para que Orión pueda tener autonomía y pueda moverse cuando lo necesite, cuando tenga que llegar a la Luna. Que estamos descubriendo, volviendo a, como estamos hablando de eclipse, volviendo al Sol, y lo que nos contabas que todavía teníamos tantísimo que aprender de él. ¿Qué no sabíamos hace apenas unos años y estamos descubriendo? No sé si hay relación en esos descubrimientos y el cambio climático. Lo que pensábamos que era una estrella bastante tranquilita y bastante conocida, como era el Sol, ahora lo que vemos es que es mucho más complejo y mucho más dinámico, porque justamente el campo magnético no se comporta de una forma lineal, sino que está realmente muy enmarañado, por eso es importante ir a zonas que no habíamos visto antes, y afectan directamente el campo magnético a esa actividad solar. Y el Sol también evoluciona como estrella. O sea, ahora mismo es una estrella mediana, de temperatura también media, pero va a evolucionar a otras etapas de mayor tamaño y tenemos que entender muy bien cuáles son esos procesos físicos que están pasando. O sea, que no lo sabemos todo del Sol, pensábamos que teníamos mucha información, pero nos queda mucho más por descubrir. Aún así, seguimos emocionándonos viendo simplemente cómo el Sol desaparece detrás de la Luna. La astrofísica Carol Mundell decía que los eclipses son uno de esos pocos momentos en los que millones de personas miran juntas al cielo. ¿Tú crees que todavía necesitamos
más allá de la ciencia o dentro también, experiencias colectivas de esta índole para reconectar con la ciencia? Absolutamente. Necesitamos los científicos y científicas volver a compartir con toda la ciudadanía este tipo de experiencias, y lo decía muy bien la directora de ciencia, es el momento en el que nos paramos de nuestras vidas súper aceleradas, en el que todo parece que es para allá y podemos juntos mirar el cielo. Y además también lo decía Carl Sagan, que somos el mecanismo que tiene el universo para poder conocerse a sí mismo. Y los eclipses nos recuerdan esta verdad fundamental. ¿Tú qué nos recomiendas para ese día? Yo recomiendo un poco lo que decía David, tomárselo con mucha calma, escoger un buen sitio con antelación, ir unos días antes, pero sobre todo disfrutar sin ningún tipo de expectativa y sobre todo con los que tengas a mano, que sean gente que quieras, la familia y los amigos. Sandra Benítez Herrera, gracias por ser hoy familia y venir aquí como responsable de comunicación y educación de ciencia de la Agencia Espacial Europea y además miembro de la Comisión Científica y de asesoramiento del trío de eclipses, para contarnos todas estas investigaciones interesantes que vamos a aprender a partir de observar el sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esther, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a Vigo. Yo no he conseguido casa en un sitio de la franja de totalidad. ¿Qué te parece? No, porque yo te hago un programa, pero previsora no soy. No, pero Vigo no está dentro. Está muy cerquita. Vamos a tener que hacer todo lo que nos han dicho que no hagamos. Conducir ese día con la niña, pero compraré agua, yo que sé. Pero hazlo bien, o sea, vete con tiempo. Compra mucha agua. Mucha agua, mucho tiempo. Voy a intentar acampar allí, pasar esa noche y volver al día siguiente. Ese es mi plan. Según lo que tú has visto, está todo reservado y absolutamente todo lleno, todo. Campings. De hecho, eso es una cosa que sucedió en el eclipse en Estados Unidos, en el de Estados Unidos en 2024. Si tú veías la franja de totalidad y las reservas de Airbnb, coincidían exactamente y además unos precios increíbles. Y de hecho, aquí en España está pasando, los precios de las casas en la franja, hoteles y demás, están por las nubes, imposibles. A ver, amigos, los que podáis, no especuléis. Buen momento para poner de moda de nuevo el couchsurfing. Invita a alguien a tu sofá y tú, si desde tu ventana se ve el eclipse, sé generoso. Aprovecho para decir que el 12 de agosto es mi 40 cumpleaños y no tengo plan, así que si alguien tiene un hueco, que me llame. Aunque Sandra me ha dicho que puedo tener algún plan con ella. Después de hablar del sol, de eclipse y de cómo nos seguimos relacionando con el cielo incluso en plena era espacial, quiero que aterricemos un poquito aquí abajo y que no nos olvidemos del suelo que pisamos. Código Verde. Código Verde. Una sección con BC3. Basque Center for Climate Change. Clima, aldaketa ikergai. Ya llevamos algunos días sufriéndolo, así que en esta nueva entrega de Código Verde con el BC3 vamos a hablar de calor. Sí, porque ya sabemos que no afecta a todo el mundo igual. Una ola de calor puede ser incómoda y directamente peligrosa para algunas personas. Depende del barrio en el que vivas, de si tienes árboles cerca, una casa fresca, dinero para poner el aire acondicionado o una plaza donde sentarte a la sombra. Todos los años cuando llega esta época lo repetimos. La crisis climática también tiene mucho de geografía social. Y ahí tienen puesto el ojo en el Basque Center for Climate Change. Entre otras muchas cosas, investigan una adaptación climática más justa, poniendo a las comunidades vulnerables en el centro de la planificación urbana. Y para ello, utilizan ciudades como auténticos laboratorios urbanos, espacios reales donde científicos, administraciones y vecinas trabajan juntas para diseñar barrios y espacios públicos capaces de responder a fenómenos extremos como las olas de calor. Tratan de preguntarse quién puede resguardarse de las altas temperaturas y quién vive en barrios más duros, con menos sombra, menos zonas verdes y menos recursos. Claro, ¿y cómo hacen todo eso? Las investigadoras estudian cómo plazas, parques, colegios o equipamientos públicos pueden funcionar no solo como lugares de encuentro cotidiano, sino también como infraestructuras de protección climática. Combinan participación ciudadana, planificación urbana y herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar al mismo tiempo riesgos climáticos y desigualdades sociales. Proyecto muy completo, por lo que estás contando. Sí, los proyectos reúnen experiencias de distintas ciudades europeas para entender cómo adaptarnos a un futuro cada vez más cálido sin aumentar esas desigualdades. Porque adaptarse al cambio climático no consiste solo en sobrevivir al calor, sino que también implica decidir cómo queremos vivir juntos dentro de él. Madrid o cualquier otra ciudad a finales de julio. 4:30 de la tarde, 41 grados. El suelo quema.
Las persianas están bajadas, las plazas vacías, y en un quinto piso de un barrio, Leo intenta hacer los deberes pegado al ventilador. Mamá, ¿podemos bajar un rato? Abajo hace más calor todavía. Leo tiene 10 años. Su madre hace camas en un hotel, como diría Biznaga. En casa no hay aire acondicionado y como cada verano, cuando llega la ola de calor, el barrio cambia de ritmo. Los que pueden se van y los demás buscan sombra. Y esto es justo una de las cosas que están estudiando en el BC3. Precisamente convertir una ciudad en un laboratorio urbano se define como un demostrador, ¿no? O sea, sería directamente un laboratorio, un lugar donde se experimentan diferentes datos y también se lleva todo el conocimiento que desde la ciencia generamos, se llevan a la acción, ¿no? Entonces es un espacio donde se pueden probar diferentes realidades y diferentes soluciones. ¿A quién estamos escuchando? Escuchábamos a Jaione Ortiz de Zárate, una de las investigadoras de este proyecto. Explica cómo estudian y observan el fenómeno de que las olas de calor no afecten igual a todo el mundo. Las personas mayores, la infancia, quienes viven en barrios con menos árboles o en viviendas mal aisladas, quienes trabajan en la calle o no pueden permitirse marcharse de la ciudad, son muchos más vulnerables. Totalmente. Y ahí aparece una idea clave, los refugios climáticos, espacios públicos donde poder estar fresco, descansar, beber agua o simplemente sobrevivir a las horas más duras del día. Mamá, ¿y si vamos al cole? ¿Al cole? Pero si es agosto. Claro, pero ahora lo abren. Claro, porque en algunos barrios ya está ocurriendo. Patios escolares que antes eran planchas de cemento se están transformando en espacios verdes con sombra, árboles y juegos de agua abiertos también fuera del horario escolar. Uno de esos ejemplos está en Villaverde, en Madrid. Allí un colegio trabajó con vecinos, profesorado, familias y técnicas para convertir su patio en un pequeño refugio climático para todo el barrio. Y ojo que no hablamos solo de poner árboles, sino de escuchar cómo vive realmente la gente en la ciudad, ¿no? Porque cuando preguntas qué necesita la gente durante una ola de calor, las respuestas son bastante concretas. En realidad la vulnerabilidad es una cuestión muy dinámica que hay que saber observar desde muy diferentes perspectivas y entendiendo sobre todo las situaciones socioeconómicas actuales. Los niños piden agua para chopatear. Las personas mayores piden bancos y sombra para descansar al fresco. Hay quien simplemente pide poder entrar a un local fresquito sin obligación de consumir. Y muchas veces las soluciones más útiles son también las más simples. Yo vengo aquí un rato por las tardes porque en casa no puedo estar. El problema es que muchas veces esos refugios climáticos existen, pero no funcionan. Bibliotecas cerradas a mediodía, centros públicos inaccesibles, espacios pensados desde un despacho y no desde la experiencia cotidiana de quien pasa calor de verdad. Por eso el BC3 trabaja así. Estos últimos años ha habido como un exceso de estrategias, de planificaciones y tal, y ahora lo que hace falta es bajar a la práctica y llegar a proyectos concretos, ¿no? Pues por ejemplo, los patios saludables o los patios verdes o los patios como quieras llamarlo, ¿no? Que cada ciudad lo llama de una manera. O sea, el poder reverdecer esos espacios y sobre todo poblaciones y en barrios que son más vulnerables, pues eso es un espacio que vas a dejar para todo el barrio y para toda la comunidad para que pueda utilizarlo, ¿no? Ella es Estíbaliz Sanz, otra integrante del equipo del BC3 que reivindica los laboratorios reales. Nada de tubos de ensayo. Barrios enteros donde investigadores, administraciones y vecinas puedan tener soluciones concretas. Claro, porque la pregunta que surge aquí es si la adaptación climática también puede generar nuevas desigualdades. Sí, porque plantar árboles está muy bien, pero a veces llega un gran parque verde y detrás suben los alquileres. Cambia el barrio y quienes vivían allí ya no pueden quedarse, lo que llaman la gentrificación climática. Muchas veces imaginamos como la ciudad del futuro, verde, con muchos árboles, muchos refugios climáticos, pero en realidad lo que tenemos que pensar es en una ciudad cohesionada, que no genere desigualdades, que permita que la gente se pueda quedar en sus barrios y que pueda tener buen acceso a la vivienda, donde se pueda quedar en su barrio y generar buena cohesión, porque eso es lo que, en definitiva, ¿no?, ayuda a poder generar una adaptación climática justa, donde todos los beneficios sean para todos. Adaptar una ciudad al cambio climático sin expulsar a la gente que más necesita esa adaptación es uno de los grandes retos. Mamá, aquí se está bien. Sí, aquí corre aire. Leo mete los pies en un juego de agua. Su madre se sienta a la sombra. Al lado, un grupo de jubilados charla en unos bancos nuevos bajo unos árboles jóvenes que dentro de unos años darán todavía más sombra. Puede parecer poca cosa, pero el futuro de las ciudades puede que empiece exactamente así, con un patio abierto en agosto, con una plaza habitable y con un banco bajo el sol.
Una ciudad pensada no solo para resistir el calor, sino para cuidar a quien más lo sufre. Pues un gran repaso, Esther, a cómo mirar el sol y durante minuto y medio y cómo resistir a él durante todo el resto del verano, que va a ser mucho más largo. Eso es, eso es. Y yo me quiero despedir con Rupi Kaur, que escribe en su texto Girasoles: a pesar de saber que no estarán mucho tiempo aquí, siguen escogiendo vivir de la manera más brillante. Rupi Kaur es una poeta, ilustradora y artista canadiense de origen indio que se hizo mundialmente conocida a través de Instagram y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la llamada Insta Poetry. Saltó definitivamente a la fama en 2015 tras la censura de una fotografía artística sobre la menstruación que Instagram eliminó de su cuenta y acabó haciéndose viral. Sus poemas, breves y directos, abordan temas como la feminidad, la migración, el trauma, el amor o la identidad, y muchas veces acompañados de ilustraciones propias. Mientras suena Satellites de Enter Shikari, aprovecho para recordar que pasamos buena parte de nuestro tiempo mirando al suelo, al tráfico, al móvil, al reloj, al calor que aprieta entre el asfalto y el cemento de las ciudades. Y justo por eso siguen siendo importantes momentos como este, ¿no? Sí, porque un eclipse ayuda a detenerse, a levantar la cabeza, a compartir algo que sucede muy por encima de nosotros y que durante unos minutos consigue que millones de personas estén pendientes de lo mismo. La ciencia sirve para entender el mundo, claro, para prepararnos frente al calor extremo, para adaptar las ciudades, para protegernos mejor, pero también sirve para algo más sencillo y más difícil de medir: conservar la capacidad de asombro. En unos meses, media Europa estará mirando hacia el cielo desde aquí. Habrá telescopios, carreteras llenas, científicas, chavales con gafas de eclipse y gente emocionada en plazas y pueblos pequeños. Y ojalá sepamos vivirlo así, como una experiencia compartida, como una excusa para salir ahí fuera, mirar arriba e ilusionarnos un poco juntas. Pues ojalá sepamos vivirlo así. Esther Sánchez, impacientífica, nos vemos bajo el sol. Un abrazo. Recordad compartir, comentar y producir este programa para que el mejor equipo de la radio pueda seguir eclipsando a los grandes medios con el mejor periodismo posible. Como el que haremos, por cierto, este jueves 28 de mayo a las 7 de la tarde desde el Festival Panoptip de Mataró. Un eclipse de humor, de arte y de activismo digital con humoristas y creadores de contenido con mucho fundamento como Wiz Problema o Elena Sardá, entre muchos otros, y la música en directo de Jordi Ganchitos. La entrada es libre, pero es necesario inscribirse, así que corred a hacer vuestra reserva. Tenéis toda la información en nuestras redes. Hasta mañana, salud y república, y que la radio os acompañe.